El otro día habíamos terminado el apunte este de integrales múltiples con este ejemplo, ¿sí? Que es el cálculo del área de un círculo, ¿sí? Que es un buen ejemplo porque uno ya sabe lo que tiene que dar, entonces puede comprobar que le dio bien. ¿Sí? Para calcular el área de un círculo en este método, ¿sí? Lo que uno hace es pensar al círculo como una región tipo 1, por ejemplo. ¿Sí? El círculo es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, entonces uno despeja y en función de x para arriba y le da la resta esta, la raíz de la resta con un más, y si despeja la rama de abajo le da la raíz de la resta con un menos. Entonces tiene ahí entre dos funciones, que son la rama positiva de la raíz y la rama negativa de la raíz, y a x, bueno, entre dos números, ¿sí? Para cada x entre r y menos r, ¿no? Esto está centrado en 0, 0 y tiene radio r. Y entonces uno calcula el área integrando la función 1 en esta región. Simplemente describe la región de esta forma. Cuando hace la integral en y, le queda y, es una constante, es 1 entre dos números, es la longitud del intervalo, o si quieren es y evaluado en esto menos y evaluado en esto, lo que da dos veces esta raíz. Y el cálculo de esta integral lo hacemos como en Mate 1, cuando teníamos la raíz de una resta de cuadrados, a la que está restando la transformábamos en un seno, ¿sí? En este caso le ponemos la r para que quede el x cuadrado más y cuadrado sería acá r cuadrado. Sacamos el factor común, r cuadrado coseno adentro de la raíz, también el r coseno dentro de la raíz, el r coseno del diferencial. Cambiamos los extremos a más menos pi sobre 2 para que den r en el positivo y menos r en el negativo. Y listo, hacemos la cuenta como en Mate 1. ¿Sí? Simplificamos el 2, la integral del coseno de 2t es el seno de 2t sobre 2, que entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 da 0. Y lo único que sobrevive es r cuadrado por 1, entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2, que da r cuadrado por pi. Y ese es el resultado que ya sabíamos que tenía que dar, que era pi por radio al cuadrado. Bueno, esto es relativamente factible de hacer. Es bastante largo para hacer el cálculo de algo que tendría que ser, entre comillas, tan sencillo como el área de un cuadrado, por así decirlo. Pero en principio uno no tiene cuentas tan largas acá. Ahora, cuando quiere hacer uno lo mismo, pero ahora en 3 dimensiones, ¿sí? ¿Qué tendrá que hacer? Bueno, primero escribir a la esfera, si uno quiere calcular el volumen de la esfera de radio R. Primero tiene que escribir a la esfera como una región, bueno, es una región tipo 3, así que la podemos escribir como tipo 1, tipo 2, como uno quiera. Básicamente, Z va a quedar entre dos tapas, lo mismo que Y, después X entre dos números. ¿Sí? Si este es menos R, este va a ser R, y este menos R para X, lo mismo para Y por acá. R de arriba menos R. ¿Sí? La esfera es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a R cuadrado. Si despejamos Z, nos queda Z entre estas dos raíces. Después, para Z igual a 0, nos queda Y entre las dos raíces que veíamos recién. Y finalmente X entre los dos números. O sea, cada uno lo podría escribir de, no sé, 6 maneras distintas como mínimo. El tema es que ya cuando uno hace la primera resta de estas, ahí tiene que empezar con un cambio, ¿no? Es decir, no sé, X cuadrado más Y cuadrado igual T cuadrado. Y a ese T cuadrado lo escribo como R por seno de S. Y después de ese cambio hago como recién, y después una vez que haga esa cuenta hago lo propio para esta raíz, etcétera, y son muchos cambios de variable trigonométrica ahí en el cálculo que lo hacen muy largo, ¿sí? Y eso no es que no es factible, es factible. Yo a veces hacía esta cuenta en clase, pero llevaba como 10 minutos el cálculo del volumen de la esfera para comprobar que daba efectivamente 4 tercios de pi por radio al cubo.
Entonces la conclusión a la que uno llega viendo que esto es tan espantoso es, debería haber coordenadas más razonables para la esfera. Y uno no piensa y dice, claro, si no sé, yo voy en un avión por la superficie terrestre y quisiera saber dónde estoy, yo no me fijo cuál es el X, el Y y el Z, ¿sí?, del avión. Me fijo dónde estoy a nivel de posicionamiento global, ¿sí?, de GPS, que me va a dar, no sé, la latitud y la longitud y después la altura, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando uno está dando la posición de un punto, ¿sí?, en una esfera, digamos, si uno quiere la distancia al centro, que sería, ponerle la altura del avión, bueno, la altura más el radio sería la distancia al centro, uno lo que hace es decir, bueno, me fijo la longitud, me fijo la latitud en la que esté, y esa es la posición ¿sí?, del avión o de lo que sea, o si estoy sobre la superficie con latitud y longitud ya me alcanza, ¿sí?, porque ya sé que estoy del centro a una distancia que es el radio de la Tierra. Entonces, lo lógico es usar coordenadas que se adapten bien a la esfera, ¿sí?, coordenadas mejor adaptadas. Con esas coordenadas mejor adaptadas va a ser más fácil calcular la superficie de la esfera, el volumen de la esfera, ¿sí?, y en general cualquier integral asociada, cualquier integral asociada con la esfera va a ser mejor calculada en coordenadas que se adapten mejor, ¿sí? Entonces la idea es cambiar de variables. Y después en otro problema se habrá coordenadas que se adaptan mejor si estoy, no sé, en un cono, pónganle. Si estoy sobre un cono, habrá, no sé, típico problema de suelto una bolita sobre un cono, a ver qué pasa. O sea, se van a expresar mejor en ciertas coordenadas que se llaman cilíndricas. Y después por ahí hay casos específicos en los cuales quiero coordenadas concretas distintas. No sé, estoy entre dos hipérbolas por acá y bueno, por ahí me conviene definir alguna coordenada que haga que estas hipérbolas se vuelvan rectas, etcétera, que sería un cambio de coordenadas específico. Los cambios esféricas, cilíndricas, polares, etcétera, se van a llamar cambios clásicos porque los usamos mucho y uno reconoce la simetría del problema y dice, acá valen estas coordenadas. Y estos cambios más raros van a ser cambios de coordenadas específicos que de alguna forma o tienen que ser muy obvios, ¿sí?, o nos los tienen que sugerir, o tenemos que haber hecho algún ejercicio parecido para darnos cuenta. Los cambios clásicos son más fáciles de reconocer porque tienen que ver con la simetría del problema inmediatamente. Bueno, eso nos lleva al siguiente tema entonces, que es teorema de cambio de variable. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a pensar los cambios de variable? La idea es similar a la que usábamos en análisis 1. En análisis 1, que es lo que tenemos acá, ¿cómo pensábamos los cambios de variable? Básicamente teníamos una integral de este estilo, f compuesta con alguna phi por phi prima. Entre A y B lo que pensábamos era, bueno, esta integral es medio fea, ¿sí?, porque es un producto, etcétera. Quisiera llevarla a algo más sencillo como esto. Y entonces lo pensábamos diciendo, bueno, pero esto que está acá es como el diferencial de phi. Entonces, si yo defino una nueva variable que sea phi de x igual u, esta vendría a ser u, que es phi de x, y esto vendría a ser de u, ¿no? En esta vendría a ser de u si es la nueva variable. Entonces lo que uno hacía normalmente era ir de acá para acá. ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, mejoraba el integrando, ¿no? Porque acá pasaba de ser un producto, a la izquierda de ser un producto, a la derecha a ser una sola función, ¿sí?, en la cual le podía hacer barro, etcétera. Entonces lo que uno hacía era intentar mejorar el integrando o hacer más sencillo el integrando, ¿sí? Mejora el integrando. Y algo que pasaba cuando uno hacía eso era, bueno, naturalmente si la nueva variable es u, ya no es x, por supuesto que acá cuando integro u en el extremo superior, no vale b, ¿sí? Lo que vale b es x, u va a valer phi de b, ¿sí? Entonces cambiaba el extremo. Y lo mismo en a, cambiaba el extremo inferior a phi de a. Pero en sí,
que estos dos números fueran distintos, lo único que cambiaba era después la evaluación, digamos, si uno tenía que hacer Barrow, pero esto es un intervalo AB y esto es un intervalo phi de A, phi de B, ¿sí? A lo sumo podía cambiar que este se diera vuelta con un menos, alguna cosa así, pero en principio no dificulta en nada el cambio de AB a phi de A, phi de B. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando hacemos esto? La región de integración, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Sí? Nosotros, por un lado, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener un producto, algo, y vamos a definir una nueva variable. Eso, el integrando lo cambiará de cierta forma. Pero muchas veces lo que va a pasar es que, como esta va a ser una función de dos variables, va a cambiar como cambió acá, la región de integración. Pero el cambio en la región de integración puede ser más fundamental que el cambio en el integrando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con lo que estábamos viendo recién? De decir, no sé, por ejemplo, el círculo lo defino en polares, ¿sí? Digo un ángulo, θ, y un R, ¿sí? Esto, recorrido en polares, es θ va entre 0 y 2pi, ¿sí? Θ entre 0, no sé por qué, θ entre 0 y 2pi, y después el radio va entre 0 y alguna R, ¿sí? Y entonces, ¿cómo estoy describiendo yo a este círculo? Lo estoy describiendo como un cuadrado, ¿no? El cuadrado que va de 0 a pi por el cuadrado que va de 0 a r. Y entonces fíjense que hay un cambio fundamental en la región. Esto pasó de ser un círculo a ser un cuadrado. Entonces, en general, los cambios de variable en R2, en R3, en Rn, no solo van a influir en el cambio del integrando, sino que van a influir en el cambio de la región. Y nuestro objetivo, la gran mayoría de las veces, no va a estar tanto en que el integrando se vuelva más sencillo, como lo hacíamos en análisis 1, sino al revés. Por ahí tenemos un integrando que no es tan feo, etcétera, pero está definido en una región que es medio fea, ¿sí? Que será esta. Acá sería un intervalo porque es en R1, pero imagínense que en R2 tendrá alguna cosa fea, por ejemplo, el círculo. Y lo que vamos a tratar de hacer nosotros es ir para atrás, es decir, bueno, yo pienso como que esta región es otra región más sencilla transformada. Acá, yo pienso que este círculo en realidad es este cuadrado, este círculo es este cuadrado transformado, ¿sí? Por, bueno, R coseno de θ, R seno de θ. El cuadrado es más sencillo, el círculo es más feo. Bueno, me voy del círculo, voy al cuadrado. Ahora, cuando yo haga eso, fíjense que en realidad estoy en esta igualdad. Estoy yendo de derecha a izquierda, ¿sí? Yo parto de un integrando que no me molesta, pero con una región fea, quiero ir para atrás. Quiero ir a una región que sea más sencilla, por ejemplo el cuadrado. ¿Y qué es lo que me va a pasar cuando yo diga, mira, quiero ir de acá para acá? En esto mismo que estoy viendo acá. Cuando yo venía de acá para acá me desaparecía el phi' por dx. Pero cuando yo vaya de acá para atrás, va a aparecer esto, el phi' por dx. ¿Sí? Cuando yo cambie de variables para decir, mira, esta región es fea, pero esta región es linda, el círculo es feo, pero el cuadrado es lindo, me va a tener que aparecer el factor que da cuenta del cambio de variable hecho para este lado. ¿Sí? Me tiene que aparecer, si yo reconocí cuál era el cambio de variable, por ejemplo, R coseno de θ, R seno de θ, lo que me tiene que aparecer acá es la derivada del cambio de variable. ¿Sí? Me va a tener que aparecer el jacobiano. Ahora vamos a ver exactamente cómo aparece, pero la idea es que nuestros cambios de variable, la mayoría de las veces ahora en varias variables van a estar pensados con mejorar la región de integración, o sea, ir de la derecha para la izquierda. Y eso va a hacer que sea necesario agregar un factor, que es este que perdíamos cuando íbamos de izquierda a derecha. ¿Se entiende la idea? Uno el cambio de variable lo puede pensar para cualquier lado. Si uno lo está pensando en función solo del integrando, bueno, cambiará la región de integración, puede empeorar. Pero si uno lo que quiere es decir, bueno, el integrando no me preocupa tanto, me preocupa la región y quiero volver para atrás, va a tener que introducir un factor que va a ser el jacobiano, bueno, el determinante del jacobiano. ¿Se entiende la idea? Esta es la idea general. Ahora lo que vamos a ir viendo es exactamente cómo entra, qué es lo que entra acá, cómo cambia la región, etcétera.
pero la idea es esta. Buenísimo. Bueno, el ejemplo típico, ¿sí? Que está puesto acá básicamente para decir lo que yo dije con la diapositiva anterior, así que no voy a hacer tanto hincapié acá porque ahora en un rato voy a definir formalmente las coordenadas esféricas, ¿sí? La idea es que si uno está, por ejemplo, calculando el volumen de una esfera, en lugar de medir, ¿sí?, un pedacito de volumen cuadrado, ¿sí?, en lugar de medir un pedacito de volumen rectangular, ¿sí?, en X, en Y, en Z, que sería, no sé, de X, de Y, de Z, ¿sí?, uno lo mide con las coordenadas adaptadas a la esfera, ¿sí?, que serían latitud, al revés, latitud, longitud y distancia al centro, ¿sí?, o ángulo azimutal, ángulo polar y, y radio. Uno lo mide con esas tres coordenadas, entonces lo que hace es, ya no mide un cubito rectangular como acá, sino que mide este pedacito, que sería como que uno agarre, no sé, un cuchillo y le corte la cáscara de la sandía, ¿sí?, un pedacito así, y uno lo saca. Y entonces la forma en la que se mide este pequeño pedacito de volumen, obviamente ya no va a ser dr de phi de tita, porque estos dos son ángulos y el único que es una longitud es de r, ¿sí? Entonces el único que va a aparecer solo es de r. Con los demás yo tengo que transformar el diferencial de ángulo en un diferencial de longitud. Y eso típicamente uno, cuando tiene un ángulo muy chiquito, ¿sí?, de alfa, lo que hace es transformarlo en una longitud, vea trigonometría nada más, y decir, esto es, bueno, r por d alfa, es la longitud de este cachito que recorre acá, es r por d alfa. Y eso es lo que acá está hecho para los ángulos de las coordenadas esféricas, ¿sí? Y el elemento de volumen termina siendo este que está acá abajo. ¿Bien? Esta es como la forma intuitiva de pensar las coordenadas esféricas y cambiar del elemento de volumen, que acá era dx por dy por dz, porque las tres eran longitudes. Bueno, uno lo piensa de esta forma más natural y lo que termina quedando es r cuadrado seno de phi por d tita por d phi por dr. ¿Está bien? El único que aparece suelto es el dr porque es la única longitud. Los otros dos, uno tiene r por d phi, ¿sí?, que es esta longitud de acá, y la longitud lateral, digamos, que sería esta, es r por seno de phi por d phi. Bueno, no hace falta saberlo intuitivamente esto porque lo vamos a definir con formalidad más adelante y va a ser un tema de cambio de variable formal, ¿sí? Cambio de variable a coordenadas esféricas. Eso que aparece ahí va a ser justamente este elemento de volumen, o esto que aparece acá, va a ser justamente lo que les dije que aparecía cuando cambiábamos la región fea, que sería la esfera, a, bueno, un cubo ahora, aparecía la derivada. Bueno, esto que está acá, r cuadrado seno de phi, es esa derivada que aparece al ir para atrás y que es el jacobiano, y que es lo que vamos a ver en general ahora. Así que esta cuenta es la forma intuitiva de hacer el volumen de la esfera con coordenadas esféricas, pero lo podemos hacer después formalmente con el cambio de variable. Bueno, entonces, ¿qué es eso que aparece ahí? R cuadrado seno de phi en el caso de la esférica, o la derivada que decimos que tiene que aparecer cuando cambiamos de variable. Bueno, nosotros estamos trabajando con unas variables originales, vamos a pensar que son las cartesianas, x y z, y nos pasamos a otras variables, u, v y w, ¿sí?, que están relacionadas con x y z, ¿sí? La idea es, como dijimos al principio, igual que en análisis 1, que una de las dos integrales sea más fácil. Y lo que nos va a preocupar más que nada en la mayoría de los ejercicios es que lo que sea más fácil sea el recinto de integración. Que si era un recinto que era alguna región elemental, por ahí lo podamos transformar en algo, en un cubo, en algo rectangular. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno,
En general, las coordenadas van a estar relacionadas unas con otras, porque si no, uno cuando cambia de variables, no sé, si digo, bueno, todas las variables ahora son constantes, cambié una esfera por un punto y no tiene ningún sentido hacer eso, ¿no? Entonces, va a haber una relación entre las variables, ¿sí? Que ahora vamos a ver específicamente o técnicamente qué tiene que ser, si tiene que ser 1 a 1, etcétera. Pero en principio va a ser que yo transformo unas variables en otras, ¿sí? Por ejemplo, en las polares yo transformo el radio y el ángulo en X e Y, ¿sí? En las polares, típicamente, ahora también las vamos a definir, etcétera, pero típicamente uno dice, bueno, estoy a distancia R y a ángulo θ, uno dice, ¿quién sería X acá? X sería R por coseno de θ. ¿Y quién sería Y, que sería este otro? Y es R por seno de θ. Entonces yo agarré R y θ y los transformé en X e Y. Agarro algunas variables y las transformo en X e Y o X y Z. El teorema vale en Rn. Nosotros lo vamos a ver en R2 y en R3 porque no queremos hacer integrales que sean interminables, pero en principio el teorema va a valer en Rn de la misma forma. Bueno, siempre me olvido de cambiar esto. No, lo cambié. No, está bien. Lo cambié. Siempre me he olvidado de corregirlo acá, pero estoy viendo que lo corregí. Esta de abajo es la que decíamos recién en la página anterior, las coordenadas esféricas, ¿sí? Que básicamente hacen lo mismo que las polares, pero para 3 dimensiones, ¿sí? Entonces en las esféricas uno tiene un puntito que tiene cierto ángulo con el eje Z, que uno llama phi. Yo estoy tentado de llamarlo θ a ese ángulo y phi al otro, porque es lo que hacen en todos los libros de física, pero en todos los libros de matemáticas hacen así. Θ, que es el ángulo que rota alrededor del eje Z, ¿sí? Este se llama ángulo azimutal o azimut, creo que es con H final, este se llama polar. Y la tercera variable es la distancia al origen. Entonces, como uno calcula X y Z, dice, bueno, para X e Y, primero lo que hago es proyectar acá, proyectar en el plano XY. Proyecto acá. Esta longitud de acá, ¿quién es? Bueno, es esta misma longitud de acá. ¿Sí? Si este era phi y este era r, esto es r por seno de phi. Esto que está acá es la longitud que tenemos acá, llamémosla L. Proyecté el vector en el plano XY. Y una vez que proyecto en el plano XY, digo, bueno, después proyecto en X, acá, con el coseno de θ, o proyecto en Y, acá, con el seno de θ, ¿no? Porque sería esta Y. El seno de θ me da la opuesta y el coseno la adyacente. Esta de acá me da la del coseno de X, la del seno Y. ¿Y cuál es la altura? Bueno, fíjense que es la otra proyección de este vector, pero ahora sobre el eje Z. Entonces es simplemente R por coseno de phi. Bueno, esto básicamente lo que está diciendo es X y Z, y las variables U, V y W, en este caso phi, θ y R, están relacionados con alguna función de R3 en R3. ¿Sí? En general va a ser una función de Rn en Rn el cambio de variable. ¿Sí? Y no cualquier cosa, va a ser una función que es diferenciable, que es 1 a 1 en el interior del dominio, es lo que se va a llamar un diffeomorfismo. Uno la puede diferenciar la inversa, es muy suave, ¿sí? Porque la idea es que, bueno, acá lo vemos totalmente geométrico el asunto, la idea es que no cambie las propiedades fundamentales, que si algo tenía volumen, que el cambio de variable no haga que no tenga volumen, si algo tenía superficie, que no deje de tener superficie, si algo era 2D, que no pase a ser 3D, ¿sí? No puede ser cualquier cosa un cambio de variable, sino que es una función que relaciona las variables originales, pónganle las 3 X y Z, con otras 3 variables nuevas, pero de una manera razonable. Los cambios tanto de polares como de esféricas, son intuitivos, son geométricos. Uno los ve y dice, bueno, puedo describir los mismos puntos con estos dos sistemas de coordenadas y es fácil definir una función que pase de uno al otro. Tienen algunos detalles estos cambios, ¿sí? Que después los vamos a
especificar, por ejemplo, si R es igual a 0, da 0, ¿sí? No importa cuál sea phi, tita, esto va a dar siempre 0, lo mismo acá. Entonces no son exactamente inyectivos los cambios de variable, pero son casi inyectivos, porque ahí el único problema es con R igual 0. Y bueno, por supuesto, los ángulos, el tita lo restringe entre 0 y 2pi, y en este caso también vamos a restringir el phi y el tita para que no dé vueltas la periodicidad y lo haga muy poco inyectivo, pero por lo demás son cambios bastante intuitivos y se los ve, o sea, son constantes, bueno, constantes no, variable por trigonométricas, son C1, ¿sí? No van a tener problemas de diferenciabilidad ni nada, ¿sí? La idea es esa, que no generemos problemas con el cambio de variable que no tenían las variables originales, ¿sí? Bueno, si estamos mirando localmente, o sea, si estamos mirando infinitesimalmente, lo que a nosotros nos interesa más que las coordenadas así globalmente, cómo definir un punto, es como hicimos al principio, ¿no? Que yo dije, bueno, cambia un pedacito de volumen en X y Z, que era de X, de Y, de Z, de Y, de Z, por un pedacito del volumen, ¿sí? En esféricas, que era esa especie de pedacito de la cáscara de sandía que sacábamos, que era R cuadrado seno de phi por de phi de tita de R. Este cambio que estamos mirando acá no es un cambio a nivel global. El cambio a nivel global era la lista de variables que teníamos recién. Este cambio es mirado a nivel local, ¿sí? Porque se acuerdan cuando nosotros hacíamos las integrales, lo que nos interesaba era para armar una suma de Riemann, o para integrar en general, qué es lo que pasa alrededor del punto, porque después qué pasa globalmente lo teníamos integrando, o sea, sumando sobre todo el dominio. Entonces el cambio de X y Z a V y W, o el cambio inverso de W a X y Z, nos va a interesar infinitesimalmente. Infinitesimalmente, entonces, haciendo un Taylor a primer orden, simplemente, lo tenemos en cada variable, ¿sí? Cada variable X depende de V y W, así que X, el de X va a ser, no sé, la parte que le corresponde a phi del gradiente por los tres, de esto, no sé, gradiente 1 de phi le vamos a poner. Gradiente 1 de phi por de U, de B y de W, y lo mismo para cada uno de los otros. ¿Sí? Entonces, localmente, ¿sí? El cambio de este a este, ¿no? Que va a ser X y Z, la que estaba en la página anterior, phi de V y W, localmente el cambio va a ser desde du, dB y dw a dx, dy, dz, vía, ya no phi, porque estoy haciéndolo localmente, hago un Taylor a primer orden y lo que entra acá es la jacobiana de phi, ¿sí? La matriz diferencial. En cada coordenada, cada coordenada es un campo escalar de las otras tres. Entonces, en cada coordenada uno hace un Taylor de primer orden. Bueno, esta es una forma compacta de escribir los tres Taylor a primer orden, con una sola matriz, ¿sí? Entonces, localmente vamos a cambiar los tres diferenciales de U, de B y W en dx, dy, dz con el diferencial de phi, ¿sí? Con la matriz jacobiana de phi. Así como cambiamos V y W en x y z con phi, bueno, du, db y w cambian con la jacobiana de phi, con la derivada, ¿sí? Esto es simplemente la primera orden variable. ¿Phi qué es? ¿Está en función de X y Z o en función de V, W? Phi está en función de V, W, es la que estaba acá atrás. A ver. ¿Está bien? Ok. Entonces, cuando haces el Taylor al primer orden, te va a quedar que dx, dy, dz, de este lado, es la derivada de phi por du, db y dw. Lo pongo vertical para que se entienda que esto es la matriz derivada. Du, db y dw. Perfecto. Y O eso me sea, da, D de phi que va a tener tres columnas. claro, esta va a ser de 3 por 3.
Pues sería En una este misma caso, 3 por... función derivada. Claro, acá pensarlo así, esto es, X es, no sé, llamémoslo phi1 de V y W. Y es phi2 de V y W. Y Z es phi3 de V y W. Son 3 variables de 3 componentes, V y W. Y entonces cuando vos haces dx, es el Taylor de esta, que va a ser el gradiente de phi1, ponele, dx va a ser el gradiente de phi1 por, bueno, dx de y de z, perdón, de u, de b y de w. Lo mismo de i va a ser lo mismo, pero con el gradiente de phi2. Y lo otro lo mismo, pero con el gradiente de phi3. Y eso es lo mismo que, si lo querés hacer todo junto, decís, bueno, para hacer dx, de y, de z al mismo tiempo, hago una matriz de phi, que tenga los 3 gradientes, el gradiente de phi1, el gradiente de phi2, el gradiente de O phi2 sea, y phi el va de gradiente de R3 phi3. a R3. Sí, claro. Es lo que le decía antes. Si yo voy a cambiar de algo de 3 variables, una integral de 3 variables, voy a tener que inventar 3 nuevas variables. No puedo decir, bueno, esto es una integral en R3 y con un cambio de variable la transformé en R2. ¿Sí? Si no hice ninguna integración, no hice un fubin, no hice alguna cuenta en el medio, solo el cambio de variables no te puede cambiar la dimensión. Si yo tenía 3 variables en la original, tengo que tener 3 variables en la nueva. ¿Sí? Si tenía 2 variables en la original, 2 en las nuevas. No puedo ni matar variables, ni generar nuevas variables con el cambio. El cambio tiene que ser, puede ser un cambio de forma, ¿sí? Pero no de dimensión. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces localmente el cambio que estamos viendo es vía la matriz jacobiana. Y entonces la cuestión está en cómo, ¿sí? Sobre todo en R2 lo vamos a ver para que sea más fácil. Cómo, si yo tengo un vector, ¿sí? Un par de vectores, así. Puede ser en R2, en R3, en Rn se tendría que ver esto, ¿no? Y este par de vectores B1, B2, me determina un cierto área, ¿sí? El área del paralelogramo que generan esos dos. Y yo ahora lo que hago es decir, bueno, pero voy a multiplicar a los vectores. Voy a hacer una matriz M por B1, M por B2, y esto lo llamamos U1, y esto lo llamo U2. Y cuando hago eso, bueno, cambian los vectores, ¿no? U1, U2. Y el área ahora va a ser el área de este nuevo paralelogramo. La idea es, si yo este cambio lo hice vía la matriz M, yo agarré, esta sería la matriz M, estos serían los vectores originales B1, B2, B3, o al revés, estos serían los vectores originales B1, B2, B3, y esta es la matriz M. Si yo hice este cambio para acá, ¿qué es lo cuál es el efecto que la matriz M tiene sobre el área? ¿Sí? La idea es esa. ¿Cuál es el efecto que la matriz M tiene sobre el área? Que es lo mismo el área generada por U1, U2 que la de B1, B2, o al área generada por U1 y U2 la tengo que multiplicar por algo. ¿Es la igual? ¿Qué cosa? Como que el área que forma B1 con B2 es la misma Ah. que forma U2 con U1. Bueno, eso va a depender de cuál sea M, ¿sí? Entonces la idea es ver cómo, porque la matriz, si la matriz es ortogonal, por ejemplo, algo así, ahí seguro. Pero si la matriz es cualquiera, por ahí pasabas de dos vectores que tenían un cuadradito así a dos vectores que estén muy cerca, ¿sí? Y por ahí se achicó. Entonces la idea es que la matriz M es la que va a determinar el cambio de área. ¿Sí? ¿Cuál cómo va a ser la relación entre un área y otro va a depender de la matriz M. Entonces lo que queremos ver es cómo depende de la matriz M, que es el resultado que tenemos acá, que es de álgebra lineal, así que nosotros lo vamos a ver una vez y vamos a aceptar el resultado, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando pasamos de un par de vectores rectangulares, por así decirlo, a un par de vectores cualquiera, vector AB y el vector CD, el área esta de acá es el producto vectorial de los dos vectores, ¿sí? El módulo del producto vectorial de los dos vectores, así que lo podemos
pensar en 3D, ¿sí? Es AB0 por C de 0, lo ponen en un determinante, hacen el cálculo y el resultado es en este lugar. Bueno, obviamente esto acá tendría que ser el módulo de AD menos BC porque depende de cómo sean, será positivo o negativo, pero el resultado es que la, la matriz M, que obviamente si mandaba el 1, 0 a la B y el 0, 1 al CD, la matriz M en este caso iba a ser A, B, C, D, así. El cambio de área, ¿sí? No es cualquier cosa, sino que el factor ese que hay un factor fijo de cambio de área, que dice, el cachito de área que acá era 1, ¿sí? O que si lo multiplicábamos por, no sé, de X, bueno, no, este sería de Y y este de X, si era de Y de X, de este lado no es cualquier cosa, sino que va a ser el, el módulo del determinante de la matriz M, ¿sí? Por, bueno, si después este se llamaba DU y este se llamaba DB, ahora van a ser estas dos longitudes las que entran por acá, ¿sí? DU por DB. Entonces el cambio de acá a acá va a estar mediado por, bueno, obviamente el cambio de longitud, ¿no? Si este pasaba el 1, 0 al 10, 0 y este el 0, 1 al 0, 10, bueno, aun cuando no lo rotaba iba a cambiar el área, eso es el cambio este a de UDB, pero además la rotación, sí, el hecho este de que los puede haber rotado, viene dado por este factor, el módulo del determinante de M, ¿sí? Entonces tenemos dos efectos. Si la matriz no rota nada, lo único que puede hacer es estirarlos. Bueno, sería el cambio de x de y a de u de b, donde, no sé, por ahí x es 3u, y es 5b. Bueno, todas las áreas se multiplican por 15, ¿no? Ahí sería muy sencillo. Pero lo que puede introducir el cambio de variable que nos va a pasar a nosotros en general es que no solo los estira o los acorta los vectores, ¿sí? El cambio este de dx a du o de di a db, sino que además los puede vincular, ¿sí? Puede hacer que se tuerzan, ya no son ortogonales. Bueno, ese efecto es el que está mediado por el módulo del determinante de m. Y entonces nosotros, que estamos haciendo esto con una m en particular, nuestra m, no es cualquier cosa, sino que es de phi, cuando pasemos de dx de y a du de b, lo que tenemos que meter acá es el módulo del determinante de d phi. Este es el factor que aparece cuando cambiamos de variable. Y que fíjense que es, en cierta forma, es como una derivada, entre comillas, que aparece en el múltiplo, multiplicando al integrando, ¿sí? Que es el análogo a ese phi' que teníamos cuando lo vimos en una variable. En una variable la matriz era de 1 por 1, así que lo único que iba a aparecer era un número, que era phi'. Y el módulo, bueno, el módulo en ese... Claro, para tener el área equivalente y después poder sumar o integrar sobre todo el dominio, tenés que multiplicar por el módulo del jacobiano, ¿sí? Ahora lo vamos a explicitar, pero pasás de dx de y a du por db, eso lo podrías, si solo fuera como creo que Nicolás me decía recién, el cambio que cambia de x de y, si, pues, imagínate que fuera la matriz identidad, no cambia nada. Si fuera una matriz que lo cambia a este por 5 y a este por 3, te cambiaría, bueno, acá sería un 5 por 3, que sería la matriz diagonal. Pero en general, si también te los tuerce, tenés que ver el efecto este que está acá abajo, que es este nuevo área también cambia por el determinante de m. Como les decía, en una variable, la m sería de 1 por 1, con lo cual saldría phi'. Y el módulo, bueno, el módulo ahí era más fácil porque lo único que podía pasar era que se invirtiera el orden de cuando tenía a menor que b, que después phi de a fuera mayor que phi de c, que phi de b. Y ahí el menos salía solo, ¿no? Porque uno sabe que la integral desde uno más grande hasta uno más chico saca un menos y lo pone en el orden correcto. Entonces el módulo de ahí se metía en ese intercambio de phi de a con phi de b si era necesario. Pero entonces el cambio de variable que veíamos en Mate 1 es un caso particular de esto donde la matriz es de 1 por 1.
Bueno, entonces vamos a juntar todo esto en un teorema que básicamente nos va a decir esto de acá abajo. Ahora vamos a ver un poquito cómo tiene que ser cómo tiene que ser la phi, etcétera, pero eso es más que nada un tecnicismo, no voy a hacer hincapié en eso, porque vamos a ver casi todos cambios clásicos que cumplen lo que uno necesita, y los cambios que no son clásicos también cumplen lo que uno necesita, así que no voy a hacer tanto hincapié como están las diapositivas sobre las propiedades de phi, sino más que nada me interesa esto, que es lo que me decía Luciano recién. ¿Cómo va a ser el cambio? Yo tengo coordenadas sencillas, cartesianas, que es lo que tienen de bueno las cartesianas, que son rectangulares, son visibles todo recuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene de malo? Que cuando el recinto que quiero describir no es súper cuadrado, se vuelve complicado, ¿sí? Tengo que empezar a poner trigonométricas, etcétera, o funciones medio raras para poder describir. Entonces me paso a variables más naturales de mi problema, de U, de B y de W, que si es una esfera serán esféricas, si es un cilindro serán cilíndricas, y si es algo particular que se describe, no sé, entre dos planos, serán coordenadas planas también, pero con planos torcidos, lo que sea, coordenadas que son mejores por alguna razón que decidí yo, pero al hacer esto me va a aparecer en el medio un factor, que es este factor, el módulo del determinante de la matriz jacobiana de phi. ¿Sí? A este módulo de la matriz jacobiana de phi, como aparece tantas veces, directamente le ponemos J y le decimos el jacobiano. En lugar de decir el módulo del determinante de la matriz jacobiana, le decimos el jacobiano. A veces le llaman jacobiano al determinante y dicen el módulo del jacobiano. Si yo digo solo el jacobiano, estoy refiriendo al módulo del determinante de la matriz jacobiana. ¿Sí? Esto que está acá se le suele decir el jacobiano o jacobiano, bien pronunciado, que es el módulo del determinante de la matriz jacobiana o matriz diferencial. ¿Está bien? Ese es el factor que nos va a aparecer cuando cambiemos de variable. ¿Por qué uno diría, bueno, pero ¿para qué quiero hacer eso? Me empeoró la integral, porque ahora voy a tener f en las nuevas variables y además multiplicado por otra cosa. Bueno, a veces que ese factor ayuda. ¿Sí? Imagínense que uno quisiera integrar. No sé, e a la x cuadrado no lo puede integrar y si de repente le aparece otro factor x acá, mejora la cosa. Así que no es verdad que porque aparezca otro factor va a empeorar el integrando. Dependerá de cuál sea el integrando. Pero además, la lógica es que en las nuevas variables el área o recinto de integración, sea un volumen, un área o algo en Rn, va a mejorar lo suficiente como para que uno después pueda hacerlo con Fubini, con algo directo, sin tanta historia. Entonces, la justificación de por qué uno hace un cambio de variable es para mejorar, en la gran mayoría de los casos, para mejorar el recinto de integración. Que el recinto de integración en las nuevas variables sea fácil de describir. ¿Sí? No sé, una esfera es, bueno, de 0 hasta R mayúscula el radio, y un ángulo que rota alrededor del eje Z, que es θ, entre 0 y 2pi, y un ángulo polar entre 0 y pi. Eso es un dominio rectangular, con lo cual después la integral va a ser muy fácil. ¿Sí? Entonces, ahí se justifica. Bueno, notación que se suele usar, que es esta de acá. ¿Sí? Acuérdense, esta de acá lo que significa es que la matriz, esta de acá, de phi, tiene como decíamos antes, ¿sí? De phi es matriz jacobiana de phi. Si yo, bueno, como yo antes le puse phi1, phi2, phi3, uno a veces lo piensa como x de v y w, y de v y w, y z lo mismo. Entonces, esta matriz lo que tiene es, en la primera fila, las derivadas de x con respecto a u, con respecto a b y con respecto a w, cualquier cosa por acá, de x, acá dice de x a de w, después lo propio de i a de u, de i a de b, y de i a de w, y de z a de u, de z a de b, y de z a de w. Entonces, esta notación de acá abajo es una forma de recordar qué es lo que tiene la matriz jacobiana, que son las derivadas primero de x respecto a las tres variables,
después de y respecto a las tres variables y después de z respecto a las tres variables. Por eso se suele usar esta notación. Yo la verdad que creo que no la uso, pero me parece que Marilí la usa y no sé si Estela la usa también. Si ven esto de tipo derivada de tres funciones respecto a tres variables, lo que significa es simplemente esto, la matriz jacobiana, la derivada de x respecto a las tres variables en la primera fila, de y respecto a las tres variables en la segunda, y de z respecto a las tres variables en la tercera. Simplemente la matriz jacobiana escrita con otra nomenclatura. Bueno, esto es lo mismo, pero visto gráficamente, ¿sí? Esta es como las nuevas variables son las que son más, más amigables, porque acá las cosas van a ser cuadradas, y las originales son las que son un poquito más feas, y no pasa por phi del plano V o del espacio WW a el plano XY o el espacio X y Z, dependiendo de la cantidad de variables. Bueno, acá hay algunas cuestiones que alguna vez, cuando tenía tiempo, las comentaba en detalle, porque, como decíamos al principio, ¿qué tiene que cumplir phi? Básicamente tiene que, obviamente, ser diferenciable, porque si no, esa matriz jacobiana no tiene sentido. Y, por ejemplo, lo que discutía recién con alguien, es decir, bueno, si parto de tres variables, tengo que dar tres variables también. Si parto de dos variables, tengo que dar dos variables, ¿sí? Tengo que, básicamente, por ejemplo, no colapsar dimensiones. Tengo que no colapsar volúmenes en un punto o áreas en un punto, ¿sí? No tengo que colapsar algo que daba integral. Si yo estaba haciendo una integral en tres dimensiones, algo que da integral es un sólido, un volumen, no tengo que colapsar eso en un punto. Por ahí puedo colapsar una curva en un punto, porque total, si yo estaba haciendo una integral en tres dimensiones, la integral sobre una curva daba cero. Pero hay que tratar de evitar ese tipo de problemas. Entonces uno puede, si tiene paciencia, ir viendo cuáles tienen que ser las propiedades que tienen que tener phi para hacer un cambio de variable lo más general posible. Nosotros no vamos a ver cambios de variable tan generales, vamos a ver los clásicos, vamos a trabajar más que nada con los clásicos o con un par de cambios específicos para ciertos problemas que van a ver ahí en la guía, en los cuales uno dice, ah, bueno, esta es una nueva variable sensata porque, no sé, si estoy entre dos rectas, no sé, y igual x menos 3 y igual x más 3, digo, ah, bueno, me hago una nueva variable y menos x y va de menos 3 a 3. ¿Sí? Ese es un cambio específico, pero más o menos sencillo de ver. Bueno, si no quisiera hacer, por el contrario, en lugar de los cambios específicos o los cambios clásicos, el cambio más general posible, necesita decir qué propiedades tiene que tener phi. ¿Sí? Y la idea es que sea esto de acá, un difeomorfismo, ¿sí? Que lo que quiere decir difeomorfismo es que cuando la defino entre dos abiertos, la función es inversible. O sea, yo básicamente tendría que poder pasar de x o de u, de b y de w con phi a x y z, y poder volver de x y z a u, b, w con phi a la menos 1. Y que tanto phi como phi a la menos 1 sean suaves, sean diferenciables, etc. ¿Sí? En particular, si le pedimos que sean C1, vamos a decir que es un difeomorfismo C1. Sí, decime. Sí, ahora vamos a hacer ejemplos de lo anterior, pero de lo anterior solo tiene sentido hacer ejemplos cuando veamos los cambios clásicos. Si vamos, lo que vamos a hacer nosotros es ver los cambios, no sé, polares, un ejemplo de polares, esféricas, un ejemplo de esféricas, para que ya practiquemos lo que realmente vamos a hacer. Bueno, en general, entonces, phi tiene que ser inversible, tiene que ser C1, su inversa también tiene que ser C1, ¿sí? ¿Cómo chequeamos que la inversa sea C1? Si el determinante de phi es distinto de 0, bueno, de phi es distinto de 0, de phi es inversible y localmente tiene que ser C1 la inversa, el teorema de la función inversa. Bueno, y acá hay un par de teoremas que me garantizan que si tengo este tipo de funciones, entonces, por ejemplo, no voy a colapsar dimensiones, ¿sí? Porque manda abiertos de Rn en abierto de Rm,
lo cual implica que n y m tienen que ser iguales. Y entonces nuestra definición más general de cambio de variable va a ser un diffeomorfismo entre dos regiones elementales de Rn. ¿Sí? Bueno, phi va a mandar al interior del dominio original en el interior del otro dominio. Phi puede no ser inyectiva en el borde, ¿sí? Eso es lo que nos pasaba con las polares y con las esféricas, pero por lo demás tiene que ser inyectiva en la mayoría del dominio, ¿sí? O sea, en el interior del dominio tiene que ser inyectiva. Y eso simplemente lo chequeamos con que el jacobiano sea no nulo, ¿sí? Entonces, hacemos el jacobiano, el determinante, nos fijamos si en el interior del dominio es distinto de 0. ¿Sí? Por ejemplo, si el jacobiano nos daba, como dijimos antes, r cuadrado seno de phi, r cuadrado seno de phi, que es lo que nos daba para las esféricas, bueno, si r es distinto de 0 y phi es distinto de 0 de pi, que serían los extremos, ¿sí? Que serían el borde del cambio de variables. Si estoy fuera del borde, r es distinto de 0, phi es distinto de 0 y de pi, y eso da distinto de 0, así que ese cambio. Lo propio se puede hacer con las polares, con las cilíndricas, etcétera, ver que corresponden a cambio de variables efectivo. Bueno, entonces vamos a dar el teorema y hacer los ejemplos que comentaba recién con Abril. El teorema es, repito lo que ya dije antes, solo que lo escribo en n variables porque lo dijimos en 3. Yo tengo una función, ¿sí? Definida en algún dominio D, que debe ser medio feo, porque si no, no voy a plantear un cambio de variables. Vamos a pensar que estas son las cartesianas, x1, x2, xn. Y me paso a nuevas variables. Ay, acá ven este error, sí, no lo corregí. Este está mal, ¿no? Estas son las nuevas variables. U1, UN. Pensé que había corregido todos los errores, pero... Me paso a nuevas variables U1, U2, UN. ¿Sí? Naturalmente, x1, x2, xn son funciones de u1, u2, un, así que esto es lo que acá estaba, x1, x2, xn, son las variables viejas escritas como función de las variables nuevas. Integro en la región nueva, que es la región sencilla. Integro respecto a las variables nuevas, que son las variables buenas, pero le tengo que encajar el jacobiano. ¿Está bien? Entonces, hay una parte que es totalmente lógica, que es decir, bueno, si acá tenía x1, x2, xn, y estas son funciones de u1, u2, un, cambio a x por su expresión en función de v, a y por su expresión en función de v, etc. Eso es más o menos obvio. Que me paso a integrar en las nuevas variables también. Que me paso al recinto nuevo también, porque eso es todo el objetivo del cambio de variable. Y lo que no hay que olvidarse nunca es el jacobiano de acá. ¿Sí? Ese es, si se quiere, menos intuitivo porque es la parte que dijimos de, bueno, cuando hago el cambio de variable localmente, lo que está haciendo es multiplicar por el determinante de la matriz, etc. Ese uno, entre comillas, se tiene que acordar de eso porque no le salta. Si uno se olvida de cambiar las variables, obviamente que se da cuenta. Si uno se olvida de cambiar el recinto, también se va a dar cuenta, porque ya está integrando en el mismo lugar. Ahora, si uno se olvida de poner el jacobiano o no, eso no le va a saltar solo, porque la cuenta por ahí le sale en las nuevas variables, así que no hay que olvidarse de multiplicar por el jacobiano. Bueno, acá abajo está lo mismo, pero en integrales dobles, que sería, por ejemplo, polares, y en integrales triples, que sería, por ejemplo, esféricas. Bueno, entonces, ahora vamos a ver cambios clásicos, ¿sí? Que son ciertas phi que se usan mucho en muchos problemas, ¿sí? Porque, bueno, responden a ciertas simetrías. Por ejemplo, en todos los problemas de rotación, fuerzas centrales, etcétera, en física, en 2 dimensiones, uno puede usar estas coordenadas que se llaman coordenadas polares, ¿sí? Que básicamente describen el plano XY de otra forma. ¿De qué forma? Bueno, con un ángulo, θ, que es respecto al eje X, y con una distancia al origen que es R. ¿Está bien? Entonces, yo puedo el punto XY transformarlo en un punto que depende de R y de θ vía esta transformación. ¿Quién es este? Que sería X. Bueno, es R por el coseno de θ.
R por el coseno de θ, fíjense que me daría X. Y R por el seno de θ me daría Y. Esto que está acá entonces es la phi. ¿Sí? Acá, ¿quién sería la phi? La phi de R y θ, o de θ y R, como lo querramos decir, sería R coseno de θ, R seno de θ. Y esto es XY. ¿Está bien? Fíjense que hicimos lo que decía arriba. XY lo escribí como phi de V, en este caso U y V son R y θ. Y muchas veces uno pone acá X de R y θ, como que función de R y θ, e Y de R y θ, como que función de R y θ. ¿Se entiende el cambio? Cambié de las variables cartesianas, X e Y, a las variables polares, θ, que es este ángulo, y R, que es la distancia al origen. Eso formalmente escribe esta phi que está acá. Hasta acá se entiende, ¿no? El cambio. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que necesito para cambiar? Yo ahora tengo alguna región D que tiene que ser algo que se describa bien con esto, tiene que ser un pedazo de círculo, ¿sí? Un cierto, una cierta porción de círculo, algo que esté bien definido de esta forma. Si yo quiero cambiar de variables, lo que necesito es el determinante jacobiano, ¿sí? No solo escribir a X e Y en función de R y θ, ya lo tengo, solo reemplazaría adentro del integrando donde diga X por R coseno de θ, donde diga Y por R seno de θ. El recinto se supone que ahora lo voy a poder describir mejor, ¿sí? Con R y θ, y lo que no me tengo que olvidar es de multiplicar por el jacobiano. ¿Cuál es el jacobiano? Hago la matriz diferencial de esta transformación. En el primer renglón tengo las derivadas de X, bueno, con respecto a R y con respecto a θ. El orden da igual, siempre que en ambas coordenadas hagamos igual el orden, porque total el determinante a lo sumo cambiaría en un menos, y ese menos se va cuando le ponemos el módulo. Así que elegir si va derivo primero respecto de R y después de θ, da igual. Por supuesto, en todos los renglones hay que hacer lo mismo. Acá yo derivé primero respecto de R, X derivado respecto de R me da coseno de θ, y después X derivado respecto de θ, el R queda y me queda un menos seno de θ. Este primer renglón son las dos derivadas de X respecto de R y de θ. El segundo renglón hace lo propio, pero para Y. Derivo respecto de R y me queda seno de θ, y derivo respecto de θ y me queda R coseno de θ. Estas son las dos filas del jacobiano, de la matriz jacobiana. Le tomo determinante, me queda coseno cuadrado por R, más seno cuadrado por R, me queda R, y le tomo módulo, yo acá no lo escribí, pero si le tomo módulo, no lo escribí porque ya me había quedado positivo. R es siempre positivo, ¿no? Porque es una distancia, positivo 0, así que esto directamente queda R. ¿Sí? Por supuesto, si hubiera derivado primero respecto de θ y después respecto de R, me hubiera quedado menos R, y ese no es el determinante que tengo que poner. Tengo que poner el módulo, y el módulo de menos R era R. ¿Sí? Ahí hay que estar atento a que, por ejemplo, R ya sabemos que es mayor o igual que 0, entonces cuando tomamos módulo, lo ponemos sin el menos, lo Una ponemos pregunta, directo. Luciano. Sí. O sea, en este caso, entre comillas, quedó como lindo, ponele, porque el determinante dio R por el coseno cuadrado más seno cuadrado, pero puede ser que en otro caso, tipo, como que, entre comillas, nos arruine la integral, tipo, que la haga más complicada todavía. En principio puede pasar, porque phi podría ser cualquier cosa. Claro, Los ejemplos que te van a pedir a vos en estos casos no debería pasar, o sea, no debería volverla más difícil de la original, ¿sí? Por supuesto, el cambio también está en el dominio, pero en principio podría empeorar, ¿sí? Si empeora demasiado y no se puede hacer, quiere decir que ese cambio no era ok. el adecuado, ¿sí? En general, los ejemplos están pensados para que el cambio en el dominio sea suficientemente bueno y el cambio en el integrando no sea demasiado malo, ¿sí? ¿Está bien? Pero en principio sí, podría pasar, ¿no? Dado que acá es cualquiera, sí, podría pasar. Lo justo de los cambios clásicos tienen jacobianos sencillos.
Bueno, depende a qué llames J. Yo no uso J para la diferencial, yo uso defi para la diferencial. Si vos llamas a esto J, sí, determinante J. Yo usé al determinante de esto lo llamé J. Es una cuestión de notación. Mientras quede claro cómo lo estás llamando, aclará cuál es J y cuál es el determinante de J y listo. Tiene que ser el determinante de la matriz diferencial. Sí, la derivada. Bueno, en principio si yo quiero describir todo el plano, bueno, obviamente R mayor o igual que 0 y θ entre 0 y 2pi me permite definir cualquier X y cualquier Y. Obviamente no voy a integrar sobre todo el plano, ¿no? Sino que voy a integrar, por ejemplo, en un círculo. ¿Y qué sería el círculo? El círculo me restringiría, bueno, que R es mayor o igual que 0, pero es menor o igual que R mayúscula fijo. Eso sería, por ejemplo, este círculo de radio R. O podría decir, bueno, y en el primer cuadrante, si digo en el primer cuadrante, no sé, primer cuadrante, entonces me queda que θ está entre 0 y pi sobre 2. ¿Está bien? En general, esto me va a permitir describir regiones que son acotadas, porque son regiones en las que quiero integrar, pero que tienen una simetría que permite describirla con estas variables. Bueno, entonces, el jacobiano de polares es R. Esto uno puede, ahora vamos a hacer el ejemplo finalmente, después de mucho tiempo, uno puede memorizárselo o acordarse de cómo salía. No va a hacer falta ninguna de las dos cosas para ustedes porque lo voy a poner en la hoja de fórmulas, ¿sí? Para los cambios clásicos. Pero lo que uno hace después de hacer varios ejemplos, la verdad que es, bueno, obviamente uno se acuerda de dónde sale, eso seguro, ¿no? Porque eso es una pavada, acordarse que es el determinante de la matriz jacobiana. Pero lo que comentaba ella recién, a veces no solo es que quede feo el determinante, sino que a veces es largo de calcular el determinante y es más fácil memorizarse, bueno, que en este caso da R, que en el caso de las cilíndricas da R y que en el caso de las esféricas da R cuadrado seno de phi. Ahí, para las cilíndricas y para las esféricas, a veces es más fácil acordárselo de memoria que estar haciendo el determinante, porque el determinante es, bueno, si es un determinante de 3×3, son como mínimo 3 determinantes más que hay que calcular, etcétera, de desarrollo, y es medio largo. Pero como les decía, en general lo pongo en la hoja de fórmulas porque no me interesa probar que se acuerden de memoria el jacobiano, ni tampoco que en 2 horas y media estén haciendo determinante de 3×3. Así que los cambios clásicos suelen venir con su jacobiano. Si no está la cuenta hecha total, está, bueno, sale cómo sale el jacobiano en la hoja de fórmula. Bueno, entonces, ejemplo. Nos piden calcular la siguiente integral, la integral de x por y. ¿Y en qué región? Sí, x por y no es un feo integrando. Entonces uno no está tentado de cambiar de variables por x y. Sin embargo, nos dan esta región, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 y x mayor o igual que 0. ¿Sí? Tenemos un pedacito del círculo de radio 1 así, y x mayor o igual que 0, está diciendo es este pedazo. ¿Está bien? Esto sería 1. Entonces, esta es una región, bueno, que la puedo pensar como tipo 2 y también como tipo 1, ¿sí? ¿Por qué razón no la escribiría así? ¿O por qué preferiría hacer un cambio de variables? Porque ya tanto como tipo 2 o tipo 1 tendría que hacer una raíz, ¿no? Si la estoy pensando como tipo 2, diría, bueno, x va entre 0 y la raíz de 1 menos y cuadrado. Y entonces cuando lo meta acá y haga la primera integral, me va a quedar una integral que tal vez sale, pero es una integral de una raíz por otro factor, etcétera, medio feo. Entonces, acá lo que nos lleva a plantear el cambio de variable es este tipo de dominio. Y uno dice, bueno, es medio círculo, con lo cual está cantado que es polares, porque los círculos es lo que se describen bien en polares. Entonces, ¿cómo describo este medio círculo en polares? Bueno, vamos a escribirlo acá. Es lo mismo, pero un poquito más grande. Cada punto, por acá, va a tener un radio, R.
Y lo que es seguro es que no me puedo salir del círculo de radio 1, ¿sí? Que sería esto de acá. Entonces, para cada punto, o para cada tita, ¿sí? Si yo fijo tita, el radio puede ser 0, sí, estoy en el origen. Puede ser cualquier cosa menor o igual que 1, sí, puede ser cualquier cosa menor o igual que 1. Lo que no puede ser es mayor que 1. Entonces, el radio, en este medio círculo, me queda entre 0 y 1. ¿Sí? Y lo que me restringe a la mitad con x positivo, es decir, bueno, el x tiene que ser positivo. X era r coseno de tita. Y entonces acá hay dos formas de pensarlo, una como lo escribí yo y otra como lo podríamos escribir también. Depende de cómo yo dije dónde iba a definir tita. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior, en la definición general, esto que está acá, yo dije, bueno, tita entre 0 y 2pi, o cualquier traslación. Esto no lo dije en voz alta, pero está escrito acá. Obviamente, o cualquier traslación, porque entre 0 y 2pi recorren de menos 1 a 1, digamos, recorren un periodo tanto el seno como el coseno, de pi a 3pi también, de menos pi a pi también, y entonces, en principio, uno puede elegir el que quiera. Cuando uno está describiendo una región, por ahí le conviene elegir una u otra traslación. Si yo no hiciera ninguna traslación del 0 a 2pi, si yo este de acá, digo, bueno, vamos a definirlo con tita entre 0 y 2. ¿Cómo barrería toda esta región? Por un lado, barro la parte de arriba, ¿sí? Tita de 0 a pi sobre 2. Una vez que llego a pi sobre 2 no aparece nada, no aparece nada, no aparece nada hasta que llegue acá que es 3 pi sobre 2. ¿Sí? Y después barro de 3 pi sobre 2 a 2 pi. ¿Esto está bien? Sí, está bien. Pero entonces, ¿cómo tendría que escribir yo el dominio? Bueno, lo voy a escribir como la unión de dos cosas, de dos dominios, de dos subdominios por separado. Voy a tener el pedacito de arriba, que tiene r entre 0 y 1, y tita entre 0 y pi sobre 2. Hago una integral ahí. Y después el pedacito de abajo, que tiene r entre 0 y 1 también, y a tita entre 3 pi sobre 2 y 2 pi. ¿Eso está bien? Sí, perfecto. Lo que me va a pasar es que voy a tener que hacer dos integrales. Y entonces hay otra forma de hacer esto, que es simplemente, en lugar de haber elegido el tita entre 0 y 2pi, elegirlo entre menos pi y pi. Si yo tengo el tita entre menos pi y pi, acepto negativos, entonces este ángulo que corresponde acá abajo es menos pi sobre 2, ¿no? Porque yo ahora lo tengo de menos pi a pi, si tengo la vuelta así. Este ángulo de acá es menos pi sobre 2. Este de acá arriba sigue siendo pi sobre 2. Y entonces, en esta traslación, yo puedo cubrir todo esto diciendo que tita está entre menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. ¿Qué ventaja, entre comillas, tiene esto? Que me sale todo en una integral. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? No, ninguna. De hecho, las cuentas son las mismas. Lo único que cambia es que en una vez las hacemos dos cuentas, dos evaluaciones, y en el otro vamos a hacer uno. Pero, para que vean que ese 0,2pi no es taxativo, a veces es más sencillo calcularlo, por ejemplo, entre menos pi y pi, para que sea más fácil. ¿Está bien? Yo acá hice la cuenta con esta segunda forma de pensarlo, con la forma de desde menos pi hasta pi, y entonces el ángulo barre de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. ¿Está prohibido hacerlo como arriba? No, no está prohibido, se puede hacer. De hecho, pueden hacerlo de esta forma para chequear que da lo mismo. La integral es aditiva porque es la misma integral que venimos haciendo siempre, la integral doble, en este caso la integral múltiple. Así que no hay problema. Si yo partí en dos el recinto, integro en un pedacito, integro en el otro y sumo. Esta es como, bueno, más directa, una sola. ¿Está bien? Entonces, por eso, yo acá, cuando dije cuál es la región, T asterisco es la región original, pero descripta en las variables nuevas. Dije, el radio está entre 0 y 1, y el ángulo tita está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Está bien? Si lo quieren hacer de otra forma, este D asterisco lo escribirían como un D1 asterisco unión D2 asterisco, y uno sería este D1 asterisco, y el otro sería este D2 asterisco. Y hacen la integral en D1, la integral en D2, y suman. ¿Se entiende, no? La
la sutileza esta del cambio del intervalo de tita. Es muy común y es probable que en otros ejercicios también lo hagamos, por eso lo aclaro. No es que uno elige uno y siempre va a usar ese, sino que a veces elige uno y a veces elige otro. Bueno. Cambio de variables, de acá a acá. Primero, D cambió de asterisco. ¿Sí? De asterisco va a ser este de acá, este cuadrado. Rectángulo. X por Y. X por Y. Tengo que escribir a X en función de R y tita y a Y en función de R y tita. Me va a quedar X por Y, algo que depende de R y de tita, dependiendo, bueno, cómo sean X e Y, que ahora lo vemos. El módulo del jacobiano. Este módulo del jacobiano, yo ya sé qué es, porque lo acabo de hacer más arriba. Esto es R, es el jacobiano de polares. Yo me estoy pasando polares. Integrado en R y en tita. Estas son las nuevas variables. Ay, me comí un... Bueno, esto De tampoco abajo lo creo que corregí. falta una R, ¿o no? Sería R cubo. Sí, sí. Sí, R cubo, R cubo. Este también. ¿Qué habré subido el que no corregí o nunca lo corregí? Bueno. Este es R coseno de tita. Este es R seno de tita. Y este es R. Así que me tiene que dar R por R por R, R cubo, como bien me dijo él. Tachen acá y corrijan. Eso es R cubo. Creo que justo da 0, con lo cual da igual, pero lo correcto acá es R cubo por coseno de tita por seno de tita. ¿Está bien? Bueno, y acá, por cómo son las variables, podemos elegir en cuál integramos primero, porque justo es un producto. ¿Se acuerdan la vez esa que hicimos una que se descomponía como productos? Y podíamos elegir en cuál integramos primero. Yo acá integré primero en R. Y bueno, este está mal. Este es R cuarta sobre 4, entre 0 y 1. Porque la integral de R cubo, el coseno de tita, seno de tita, es una constante para la integral de R, que sale acá. Y esto entonces es un cuarto. Y me queda la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de coseno por seno. Acá hacen un cambio de variable, por ejemplo, seno de tita igual, no sé, u, que no lo usé para nada. Y coseno de tita es de u. Entonces eso es u cuadrado sobre 2, que es seno cuadrado sobre 2. Entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Este no es un cuarto. Y que justo este en pi sobre 2 y en menos pi sobre 2 da lo mismo, nos da 1 en cada uno. Entonces la resta da 0. Dio 0, uno podía intuirlo en el original y sí, qué sé yo, el i es tanto positivo como negativo. Era medio lógico que diera 0, pero... Esto, acá lo único que quiero decir es que estoy escribiendo f. Esto es lo que antes llamábamos f de phi de v. Phi de v son x en las nuevas variables. X en r y tita y en r y tita. Acá tengo, la función era x por y. Entonces esto va a ser x de r y tita por y de r y tita. Tengo que reemplazar a x por su expresión en r y tita, a x por su expresión en r y tita, y a y por su expresión en r y tita. Eso es lo único que quiere decir esto. Ya está escrita la f, que era x por y. ¿Está bien? Bueno, simplemente es eso, describir la región. En general lo más difícil es darse cuenta del cambio de variable para describir la región. Una vez que uno tiene descrita la región, si es polares ya sabe que el jacobiano es R, y lo único que tiene que hacer es, en cada lugar donde aparezca X, reemplazarlo por R coseno de tita, y en cada lugar donde aparezca Y, reemplazarlo por R seno de tita. Acá solo aparecían en un X por Y, así que me quedó R cuadrado por seno por coseno. Si hubieran aparecido de otra forma, los reemplazo en cada lugar donde decía X, reemplazo por R coseno de tita, en cada lugar donde decía Y, reemplazo por R seno de tita, en la F, me quedará alguna cosa. Y, por supuesto, en la región nueva, en la región sencilla, entre comillas, de integrar, la región que uno quiere integrar, que es de asterisco, que es la nueva. Bueno, vamos a hacer lo mismo ahora, pero en 3 dimensiones. Tenemos como dos generalizaciones de las polares a 3 dimensiones, que son las cilíndricas y las esféricas, que su utilización depende de la simetría del problema, ¿sí?
Las cilíndricas típicamente sirven cuando uno tiene simetría de rotación alrededor de algún eje, ¿sí? El eje se llama eje azimutal. Entonces, cuando uno tiene un problema de simetría azimutal, por ejemplo, no sé, si esto es un problema de magnetostática, tendrá un cable por el cual está pasando una corriente, por ejemplo, típico. Cuando uno tiene simetría de rotación alrededor de un eje, elige esta generalización a 3D de las polares. Uno dice, mira, X e Y ya las tenía descriptas, ¿no? Yo ya tenía descrito en el plano, X con R coseno de tita, e Y con R seno de tita. ¿Cómo me describo el punto en el espacio? Lo único que le tengo que sumar es la altura. ¿Sí? Bueno, entonces Z es Z, ¿sí? Y X e Y son las mismas de polares. R coseno de tita, R seno de phi. Esta es la generalización más sencilla, entre comillas, de las polares a 3D, porque lo único que añade es la tercer componente, que es la altura. Por supuesto, esto tiene aplicación cuando la simetría me lo dé, ¿no? Para describir que la distancia al eje es lo que importa en general cuando uno tenga, bueno, un cilindro, o cuando tenga algo como un paraboloide, ¿no? Los paraboloides también se escriben bien en cilíndricas, los hiperboloides, todo lo que sea superficies de revolución o sólido de revolución, se van a describir bien en cilíndricas. Por supuesto, las cilíndricas acá son en eje Z. Alguna vez por ahí tenemos un cilindro en eje X. ¿Qué pasaría si tengo lo mismo pero en eje X, ¿no? Si yo quiero describir así. Un cilindro en el eje X. Bueno, digo, en el plano YZ me hago Y igual R coseno de tita, Z igual R seno de tita, y después me muevo en X, y X igual X. Así que las cilíndricas uno las puede hacer tanto en eje Z, en eje X o en eje Y, dependiendo de cómo le convenga, ¿sí? Si hay un solo cilindro es irrelevante eso, porque uno puede cambiar el nombre de la variable y listo. Si hay más de una figura y uno quiere combinar las dos, por ahí le conviene hacer en un eje o en el otro, dependiendo de cómo sea el sólido ese que está describiendo. Bueno, de cualquier forma, el cambio de variable entonces ahora es, igual que antes, R coseno de tita, R seno de tita en el plano, y le sumamos la tercer componente que es Z. Y sí, porque en este justo te va a quedar uno que es una fila que es 00001. Así que si hay alguna que está fija, puedes hacer el determinante desarrollando por esa fila y te va a quedar el subdeterminante cuando tachas esa fila y esa columna, el de antes. Si justo eran las coordenadas polares, en este caso te va a quedar. Y si no, en general, si hay alguna de las variables que queda igual, cuando haces el jacobiano te conviene desarrollar por esa fila para calcular el determinante y te va a colapsar en uno. En este caso, entonces, tenemos las derivadas de x e y, son las mismas de antes porque en r y en tita obviamente son las mismas, y no dependen de z, así que me añaden un 0. Tenemos lo mismo, seno de tita, r coseno de tita, 0. Y en z no depende de r ni de tita, sino que depende solo de z, y me da 1. ¿Está bien? Esta es la matriz jacobiana, su determinante, se llamó J. Bueno, me dio R. De nuevo, si esto lo hubiera hecho en, no sé, derivar respecto de R, respecto de Z y después respecto de tita, me hubiera dado menos R. Y entonces lo que tengo que tomar el módulo del jacobiano, queda R. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer una integral en cilíndricas? Primero voy a describir la región con las cilíndricas. Después, en cada lugar donde aparecía X voy a poner R coseno de tita. En cada lugar donde aparecía Y voy a poner R seno de tita. Fíjense, esto está dentro de la F. La F sería X e Y combinadas de alguna forma. Bueno, donde diga X reemplazo por R coseno de tita, donde diga Y reemplazo por R seno de tita, y donde decía Z, dijo Z. Integro en las nuevas variables y el módulo del jacobiano. ¿Está bien? De nuevo, R siempre mayor o igual que 0. Z cualquiera, porque Z puede tener altura positiva o negativa el punto. Y tita en principio entre 0 y 2pi, con la salvedad de lo que decíamos recién, de que por ahí alguna vez nos conviene hacerlo entre menos pi y pi. Y no se me ocurre ahora un caso en el cual por ahí tenga sentido hacerlo entre pi y 3pi, pero en principio cualquier traslación. Lo más común es o de 0 a 2pi, o si quiero agarrar una parte negativa, como me pasó en el anterior, de menos pi a pi. Esas son las dos
que alguna vez usamos. Bueno, entonces, simplemente la dificultad siempre está en el cambio en describir la región. ¿Sí? Eso es lo que en la práctica lo que más van a hacer hincapié es, bueno, que las regiones se puedan describir de una forma o de otra. ¿Sí? No lo que queda acá después es una integral que sale. En general no hay ningún ejemplo en el cual sea muy difícil. De hecho, algunas veces el jacobiano ayuda para que quede más fácil el integrando, etcétera, porque se combina bien con este resto de cosas. Así que no suele ser un problema tanto la integral en sí, sino el recinto de integración. ¿Sí? El recinto de integración suele ser lo que hay que mejorar. Bueno, y este es un ejemplo parecido a uno que habíamos hecho el otro día. ¿Se acuerdan que el otro día nos llevó cierto tiempo? El otro día lo habíamos hecho en un cuarto de que podría haber puesto el mismo ejemplo, pero no me di cuenta de poner el mismo ejemplo. Ahora pensemos después, si quieren, para rehacer el ejemplo del otro día con coordenadas cilíndricas, que debería de salir, cómo habría que restringir. Me dice, calcule el volumen dentro del paraboloide x cuadrado más y cuadrado con z entre 0 y 1. Volumen quiere decir f es 1. Así que acá el f va a ser sencillo, es 1. Yo lo que tengo que hacer después es reemplazar donde aparezca x por r coseno de tita, donde aparezca y r seno de tita y donde aparezca z por z. Acá no aparece ninguna porque es la función 1, con lo cual la función 1 en cilíndricas o en cartesianas es igual, es la constante 1. Así que el integrando va a quedar casi igual, lo único que va a aparecer es el jacobiano. Y entonces la cosa acá es describir el recinto, ¿sí? Describir el recinto este. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, a x y a y, que son r coseno de tita y r seno de tita. Y es z que es z, ¿no? Z, hay uno de los bordes de z que es fácil, que es el de arriba, ¿sí? Que es el 1. Después hay una relación entre z y r, ¿sí? O entre r y z. Para cada z, el r no puede ser cualquier cosa. Entonces necesitamos una forma de restringir eso. Por otro lado, el tita, si uno lo ve, el tita, esto cumple una vuelta completa. Así que el tita, ¿entre qué y qué va a estar? Bueno, si tengo que dar la vuelta completa, simplemente entre 0 y 2pi o entre menos pi, claro, en un intervalo completo. No, si no hay razón para ponerlo de menos pi a pi, siempre vamos a elegir de 0 a 2pi. El tita da la vuelta completa. Si hubiera sido, ¿se acuerdan? La semana pasada hicimos uno que tenía este cuartito nada más. Si hubiera sido esto, me pedían el volumen, pero de este cuarto. El tita, ¿de dónde hubiera ido? Si lo que decían era, ojo, no quiero todo el paraboloide, sino un cuarto. Bueno, dependiendo de cuál cuarto me pidan, ¿no? Pero si me pedían el cuarto de atrás, el de menos pi sobre 2 a 0 anda, y si me piden este cuarto, el que yo intenté dibujar, que es el primero, de 0 a pi sobre 2. ¿Sí? Sería de acá hasta acá, de 0 a pi sobre 2. Depende de qué cuarto me pidan, restringo al cuarto correspondiente. Y de hecho está bueno esto que en realidad no tiene por qué ser cuartos, uno podría hacerlo con casi cualquier restricción del tita. ¿Sí? Entonces, si uno le piden eso, una porción que puede describir con un tita, con dos titas apropiados, lo corta y listo. En este caso no nos piden una porción, nos piden todo, entonces queda de 0 a 2pi. Igual, Luciano, una pregunta. ¿Ahí lo que habías dibujado no va de menos pi Sí. medios a 0? ¿O es el otro? No, el ángulo empieza desde X hasta acá. Yo intenté dibujar, voy a ir para atrás para que se borre todo esto, porque creo que no lo necesito. Lo que yo intenté dibujar es el primero. No el que está allá atrás, sino este de acá. Yo intenté dibujar este. El primero. Bueno, este de acá, que va con este ángulo. De 0, Ok. el ángulo en este X es 0, hasta acá que es pi sobre. Bueno, y entonces yo tengo tres variables, r, tita y phi. Perdón, r, tita y phi. R, tita y z. Entonces, hay una que tiene que quedar en función de las otras. Yo elegí
que R quede en función de Z. ¿Podría haber elegido Z en función de R? Sí. Ahora, una vez que elegí una en función de la otra, ya la otra queda entre dos números, como nos pasaba cuando describíamos funciones elementales cartesianas. Entonces yo dije lo siguiente, lo miré así, ¿no? Esto es como si fuera de revolución, lo miro de costado. Si yo fijo Z, ¿sí? Acá, este de acá es Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Y entonces R es esto de acá. Fijado Z, fíjense que de este lado me queda que Z es R cuadrado. ¿Sí? Justo en el paraboloide, Z es R cuadrado, porque es X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Entonces, R, la distancia hasta el eje, el R, la variable R, puede ser 0, puede ser un cachito más, un cachito más, un cachito más, hasta esta distancia. ¿Cuál es esta distancia si Z está fijo? Bueno, lo despejo de acá. Digo, mira, R justo acá, este R es la raíz de Z. ¿Sí? Porque yo sé que Z es R cuadrado. Entonces, esta distancia es la raíz de Z. Para cada Z fijo, es la distancia de 0 hasta la raíz de Z. O sea, desde 0, que sería acá, hasta chocarme con el paraboloide. Y en el paraboloide R es la raíz de Z porque Z es R cuadrado. Podría haber fijado al revés, decir de Z desde R cuadrado hasta 1 también. Y ahí lo que tendría que haber cambiado es el R entre dos números y el Z entre R cuadrado y 1 también. Acá elegí hacerlo así. Es decir, que el radio va desde 0, obviamente, en el eje, hasta que me choco con el paraboloide. ¿Cuál es el R cuando me choco con el paraboloide? El paraboloide es esto, Z igual a R cuadrado. Entonces, R es raíz de Z. Yo elegí hacerlo así para que me quede Z entre 0 y 1, simplemente. Bueno, hecho eso, tengo 1, que es el F, R, que es el jacobiano, o sea que lo que voy a integrar es la función R, y estoy integrando primero en R, R dije va desde 0 hasta la raíz de Z, después en tita va de 0 a 2pi porque recorre da una vuelta completa, y después Z, que va entre dos números, ¿no? La altura máxima es esta H, va de 0 a 1. ¿Sí? Acá si hubiera puesto un H, pongo de 0 a H. ¿Sí? Si hubiera puesto de 0 a 5, pongo de 0 a 5. Esa es la que va en Z. Bueno, y ahora son cuentas. ¿Sí? Ahora fíjense que esto es Fubini, porque me quedó entre, bueno, Fubini en elemental, ¿sí? Me quedó entre dos funciones que son dos constantes, y entre dos constantes. Así que esto es igual a lo que hacíamos el otro día. Yo no entendí cómo llegaste a raíz de Z, Luciano. Como que. Yo lo que dije es, fijado vamos a ir para atrás para que esto se borre, fijado el Z, yo para empezar dije 0 a 2pi en tita. Después dije, me resulta fácil decir que Z está entre 0 y 1. ¿Sí? Entre 0 y H. Entonces ya tengo dos que están entre números, la tercera tiene que estar entre dos funciones, ¿no? Para que restrinja el paraboloide, si no me quedaría un cilindro. Entonces lo que dije es, bueno, el tita obviamente no restringe el R, lo que restringe el R es el Z, ¿no? Porque si vos te parás acá a cualquier altura, no podés ir hasta cualquier R. Te chocas con el paraboloide en algún momento. ¿Hasta ahí me Claro. seguís? Sí, sí, Z va a ir de perfecto. 0 hasta el paraboloide. Perfecto. O Bueno, sea, y el punto ¿cuál más es la chiquito, relación? tipo, Claro, el punto más sería lejano que cero. me puedo ir, exacto, es el paraboloide. Y entonces lo que yo necesito es la relación que hay entre R y Z justo en el paraboloide. La relación que hay entre R y Z en el paraboloide viene dada por esto, porque tengo X cuadrado más Y cuadrado, que es R cuadrado coseno cuadrado más R cuadrado seno cuadrado. Z en el paraboloide es R cuadrado justo. Entonces yo digo, bueno, el R no puede ir hasta cualquier lado, tiene que ir hasta el paraboloide. ¿Cuánto vale R en el paraboloide? Bueno, si en el paraboloide Z es R cuadrado, R es raíz de Z. ¿Sí? Claro, Es ¿por como qué que lo de Z expresé es igual a R cuadrado? O Z sea, es eso R no cuadrado, tenía. eso no, acá no lo escribí, pero R coseno de tita es X. R seno de tita es Y. Y entonces cuando haces X cuadrado más Y cuadrado, Ah, claro, te sí, sí. queda R cuadrado coseno cuadrado más R cuadrado seno cuadrado. Claro. ¿Sí?
Sí, y te perfecto. queda R cuadrado. Así que, bueno, por un lado esta cuenta, sí, por ahí la podría haber hecho explícita. Por otro, métanse en la cabeza rápido, en cilíndricas siempre, x cuadrado más y cuadrado es R cuadrado. Esta es el R de cilíndricas, porque ahora vamos a ver el R de esféricas y no cumple esta igualdad. El R de cilíndricas siempre cumple esto. R cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Porque es la distancia al eje Z, el R de cilíndrica. Es esta distancia de acá. La proyectas acá abajo y decís, bueno, este es X, esto es Y, X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. ¿Sí? Haces la cuenta y te convences una vez y después ya está. Cada vez que veas X cuadrado más Y cuadrado lo reemplazas por R cuadrado. Bueno, entonces, fijado el Z a una altura fija, R no puede ir hasta cualquier lado, puede ir hasta chocarse con el paraboloide. Y se choca con el paraboloide cuando es raíz de Z. Por eso el R va desde 0 hasta el paraboloide, que es raíz de Z. Bueno, escrito ya como región elemental cartesiana, se hace la cuenta, me va a quedar R cuadrado sobre 2 entre 0 y raíz de Z, con lo cual me va a quedar Z cuadrado sobre 2, y después integro en θ, me va a sacar un 2pi, y en Z, bueno, me quedará un Z cubo sobre 6, algo así, debe estar hecha la cuenta, ¿no? Sí. R cuadrado sobre 2, entre 0 y raíz de Z, me queda Z sobre 2. Acá el 2 se fue con el 2pi, ¿sí? Integré en θ, entre 0 y 2pi, me queda, esto es un 1, así que me queda 2pi por esto. El 2 se fue con el 2 y me quedó pi por z. Y después finalmente integro entre 0 y 1 esto con respecto a z, me queda z cuadrado sobre 2, el pi multiplicando, en 0 da 0, en 1 da 1 medio, queda pi sobre 2. Y ese es el volumen que quería calcular. Tarea para el hogar, porque no lo tengo yo acá y además quiero dar las esféricas ahora. En el apunte anterior, ¿se acuerdan que había un ejercicio que tenía el mismo paraboloide, pero pedía hacer una integral? Ahí, si no me acuerdo mal, estaba hecho todo el ejemplo y teníamos el resultado final. No quiero cambiar de PDF ahora porque después tengo que volver justo a la página, etcétera. Pero chequéenlo. Y si no me acuerdo mal, estaba hecho el ejemplo total en cartesianas. Total me refiero hasta la cuenta final. Bueno, prueben de hacerlo con cilíndricas. Tiene que salir igual. La región es exactamente esta misma de recién, salvo que en lugar de ir de 0 a 2pi, si no me acuerdo mal, iría de 0 a pi sobre 2. Entonces la región ya la tienen. Es igual que esta, de 0 a raíz de z, de 0 a pi sobre 2, de 0 a 1 o a h, no me acuerdo si le había puesto 1 o h a la altura. Y lo que les va a cambiar acá es, bueno, el jacobiano va a seguir siendo el de cilíndricas, R, y lo que les va a cambiar es la F, que ahora no tengo en la cabeza cuál era la F exactamente que teníamos, pero lo único que hacen es, con esa F, es reemplazar X por R coseno de θ, reemplazar Y por R seno de θ, y hacer la integral. Bueno, ese dado que no lo hice en su momento con cilíndricas, si no lo pensé para cilíndricas, puede llegar a pasar lo que me comentaba Abril antes. Por ahí se hace demasiado fea la integral esa con trigonométricas, etcétera. Me suena que era un polinomio, que era algo sencillo, con lo cual no creo que pase eso, pero en principio, como no lo había pensado para cilíndricas, tal vez empeore. Así que, tarea para el hogar interesante, ir al PDF de integrales múltiples, y ese ejemplo que tenían, que era en la misma región, pero un cuartito, con otra F, tratar de hacerlo con esta misma cuenta. La región les va a quedar igual, excepto por el pi sobre 2 acá. Y lo que va a cambiar acá es que en lugar de un 1 va a aparecer una función un poco más fea. Integran en R, después en θ, después en z, y se fijan, le tiene que dar lo mismo que nos dio el otro día. Por eso está bueno, porque ya tienen el número que tiene que dar. Bueno, nuestro último cambio de coordenadas clásico es el de coordenadas esféricas, que es también otra, si se quiere, una generalización de otro tipo de las polares, o una forma de describir las coordenadas de 3 dimensiones, para los casos en los cuales la simetría es total, ¿sí? Hay una simetría de rotación en las 2 direcciones alrededor del eje Z y desde el eje Z, ¿sí? Estos suelen ser
ejemplos típicos, los problemas de fuerzas centrales, ¿sí? Aunque los problemas de fuerzas centrales en general se hacen en un plano, ¿sí? Pero, porque son planos, ¿sí? No sé, los movimientos de los planetas, esas cosas. Pero en principio cualquier cosa que dependa solo de la distancia a un punto, ¿sí? Por eso les digo fuerzas centrales, un problema de electrostática con una carga puntual o con una esfera cargada, etcétera, suelen tener simetría de cualquier tipo de rotación alrededor de un origen, ¿sí? En esos problemas se suelen usar las coordenadas esféricas. Nosotros va a ser describir porciones de esfera de distintos radios y con distintos ángulos. Bueno, esto ya lo dije al principio de la clase, pero la idea es que este punto que está acá, que es X y Z, lo describa con estas tres coordenadas que son, por un lado, la distancia al origen. Fíjense que esta R chiquita que está acá, no es lo mismo que era la R de cilíndricas. No, la R de cilíndricas era la distancia al eje Z. Ahora ya esta R chiquita, la R de esféricas, por eso a veces a la de cilíndricas se le suele poner ρ en lugar de R. Yo prefiero que no proliferen tanto los nombres de variables y que uno esté atento que el R de esféricas y el R de cilíndricas son dos cosas distintas. Esta R es la distancia al origen, no la distancia al eje Z. Entonces ya no va a cumplir que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Bueno, tengo un ángulo que se llama ángulo polar, que se te fije es el ángulo medido desde el eje Z. ¿Sí? Del eje Z hasta el punto este, con el eje Z y el radiovector, hago un plano y me fijo qué ángulo hay entre esos dos vectores. Y el otro es la rotación respecto a, bueno, el eje X sería pensado así, o respecto al plano XZ, como lo queramos pensar, esto sería el equivalente a la longitud, ¿sí? El θ sería como la longitud y el φ sería como la latitud. Y el r la distancia al centro. Entonces, si uno quiere escribir X y Z de esta forma, lo primero que tiene que hacer para describir X e Y es proyectar acá abajo, es decir, proyecto hasta acá. Cuando yo proyecto acá tengo el equivalente al R de cilíndricas, que es el R de polares, que sería esta longitud L. Esa longitud L es el radio original proyectado, bueno, fíjense que es justo la opuesta de phi, ¿no? Es el lado opuesto, o sea que es R por seno de phi. Seno de phi. Esta longitud de acá abajo es R por seno de phi. Proyecto en X, ¿sí? Y entonces es L por coseno de θ. Proyecto en Y, va a ser L por seno de θ. Y esas son las dos escrituras. Para X, R seno de phi, coseno de θ. Y para Y, R seno de phi, seno de θ, que están acá. Esto viene simplemente de proyectar primero en el plano XY, eso me da el L, que es R seno de phi. Proyecto en X con el coseno de θ y en Y con el seno de θ. Bien. Y en Z tengo que proyectar el radiovector original, no sobre el plano XY, sino sobre su complemento ortogonal, que es el eje Z. Y entonces, para proyectar sobre el complemento ortogonal, tomo la otra proyección, la del coseno. De nuevo, esto una vez que uno se acostumbró, lo va a usar de memoria, ¿sí? Lo que tiene que reconocer es cuándo es necesario usar esféricas, que es cuando tengamos simetría completa de rotación alrededor de un punto. Una vez que uno tiene las variables definidas, de nuevo, esto no es totalmente inyectivo porque el R podría ser 0, ¿sí? Cuando este phi de 0 o cuando este coseno de θ de 0, por ahí hay algunos puntos que no quedan 0 todos, pero sacando esos que están en los bordes del cambio de variable, para el resto de los puntos es un cambio inyectivo y es un cambio C1 con inversa C1, cumple las condiciones esas generales que les dije hace un rato. Y entonces lo que tenemos que hacer es el determinante de la matriz jacobiana. Acá derivo con respecto X, derivo con respecto a R, me queda seno de phi coseno de θ. Derivo con respecto a θ, me queda menos R, seno de phi, seno de θ. ¿Sí? Derivé esta cosa. Y derivo con respecto a phi, cambié el seno por el coseno y me queda R coseno de phi, coseno de θ. Estas son las tres derivadas de X. Después derivo Y con respecto a R, me queda seno de phi, seno de θ. Derivo con respecto a θ, me queda R seno de phi, coseno de θ. Derivo este seno.
Y derivo respecto de phi, me va a quedar R coseno de phi por seno de tita. Z, derivado con respecto a R, me sobra el coseno de phi. Derivado con respecto a tita me da 0 porque no depende de tita. Y derivado con respecto a phi, me queda menos R por seno de phi. Bueno, desarrollan por alguna de las columnas, ¿sí? O por alguna de las filas. No me acuerdo si hay alguna que sea más sencilla. Creo que esta es la más sencilla porque pueden sacar un factor R seno de phi afuera. Entonces lo más sencillo es desarrollar por esta columna. Desarrollan por esta columna. Hacen todas las cuentas. Y la verdad que acá yo puse R cuadrado seno de phi. Para asegurarme que esto sea verdad le voy a poner un módulo porque no me acuerdo si da esto o no menos. Si le ponen el módulo, seguro que da esto de acá. Después de que terminan de hacer todas las cuentas, le va a quedar esto. Y aclaro algo importante acá. Uno diría, bueno, ¿cómo sabes que el seno de phi es positivo? Porque la restricción que tenemos en este tipo de coordenadas es, bueno, el tita va entre 0 y 2pi, o traslaciones, ¿no? Siempre. El R, que sea mayor o igual que 0. Y el phi, ¿sí? Yo no voy a admitir phi entre 0 y 2pi, por lo siguiente, imagínense que yo tengo un punto por acá. Este punto que está ahí, yo podría decir, bueno, roté, agarré y roté un ángulo phi desde acá, y después giré hasta acá, con tita. O podría decir, mira, tita está fijo, y lo que hice fue girar con phi hasta acá. ¿Sí? Esa falta de eyectividad es demasiada, porque me queda, en lugar de quedarme en el borde, ¿sí? De decir, bueno, donde phi es 0, donde phi es 2pi, o donde phi es pi, etcétera, me queda para todos los puntos que estén por acá, los puedo describir de dos formas distintas. Una es girando todo con phi, y la otra es girando la mitad con phi, y la otra mitad con tita. Yo quiero evitar eso, por lo cual el phi no lo voy a dejar como el tita entre 0 y 2pi, sino que el phi voy a decir, bueno, ojo, que el phi vaya de 0 a pi. Así no me aparecen dos veces los mismos puntos. ¿Sí? Es como que la latitud, ¿sí? Uno dice, bueno, no sé, de 0 a 90 grados para arriba, de 0 a 90 grados para arriba quiere decir para el norte, de 0 a 90 grados para el sur, y después uno fija el punto, no sé si es la diferencia, no sé, entre Buenos Aires y otro que esté más o menos a la misma altura, Ciudad del Cabo, pónganle algo así, con la longitud. ¿Sí? Uno dice, bueno, de Greenwich 3 horas para la izquierda, 3 horas para la derecha, como sea. Pero uno no tiene latitudes de 180 grados, o de decir una latitud de 240 grados. ¿Sí? Uno tiene latitudes que van de 90 norte a 90 sur, ¿sí? O si lo quiere uno fijar de 0 a 180, y después fija con lo que tiene 24 horas, lo que gira toda la Tierra, es la longitud, ¿sí? La distancia mediana de Greenwich. Entonces, eso mismo lo hacemos acá, fijando que phi está entre 0 y pi. Tita entre 0 y 2pi, o traslaciones, R mayor o igual que 0, y phi entre 0 y pi, o traslaciones también. Eso es lo mismo, ¿no? De decir de 0 a pi, o de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, ¿sí? O traslaciones. Que también dependerá de cuál es más cómodo. Bueno, de nuevo, esto siempre me va a quedar R cuadrado seno de phi. Este es un jacobiano conocido, es el jacobiano de esféricas. Entonces, cuando ustedes usen esféricas, concentran todo su esfuerzo en describir la región en esféricas, y el jacobiano lo tienen en la cabeza o en la hoja de fórmulas. En el peor de los casos, si no tienen ni la cabeza ni la hoja de fórmulas a mano, tienen que acordarse de la cuenta que hay que hacer, que es esta, pero en esta materia se acepta que esto lo tomen de la hoja de fórmulas, que no la subí, la voy a subir ahora estos días. Pero por ahora tómenlo de acá, el jacobiano de esférica. ¿Está bien? Bueno, y creo que acá... dice el volumen de la... Ya lo hicimos. Lo hicimos arriba. Bueno, vamos a hacerlo porque no lo hicimos arriba. Bueno, miren, acá estaba esto. 0,2pi, 0 y pi. Obviamente, cada región restringimos adecuadamente, quiere decir, si estoy, por ejemplo, en la región que tiene un cuarto de esfera, me restringiré tita y el phi lo correspondiente.
Si estoy, por ejemplo, en, no sé, un anillo esférico, digamos, imagínense que me dan una región así, que me dicen, mira, estás afuera de esta esfera y adentro de esta otra, ¿sí? Y entonces, ¿qué haría acá? Bueno, lo que restringiría acá es el R, ¿no? Este es R1 y este es R2. Lo que restringiría es que R está entre R1 y R2. Bueno, y si tengo toda la esfera, este sería R chiquito. R1 acá y R2 allá. Acá podría restringir a el R y simplemente describir lo que sería un, no sé, anillo, casquete, ¿cómo le diríamos a esto? Que es la parte de afuera de una esfera chiquita y adentro de una esfera grande. Bueno, que ese es típico problema de, no sé, una esfera conductora y después estoy viendo el campo en una esfera exterior, algo así. Ese es un ejemplo usual en electrostática. Eso se describe bien en esféricas porque tiene simetría de rotación. Como esto está cargado toda la esfera, no importa donde yo me vaya, tengo la misma simetría. Entonces, ahí puedo describir bien esa región. Bueno, en general dependerá de cuál es la región, cómo hay que restringir el θ, el φ y el r, pero si hay simetría de rotación, de 3 rotaciones alrededor de un origen, uso esféricas. Bueno, ¿cómo voy a hacer la cuenta después? Entonces, al f, como siempre, donde diga x lo reemplazo por r coseno de θ, seno de φ, donde diga y por r seno de θ, seno de φ, donde diga z por r coseno de φ. Esto, obviamente, que si x y z aparecían mucho, se puede hacer una ensalada. Por supuesto, como acuérdense que coseno cuadrado más seno cuadrado da 1. Entonces, si hay muchas sumas de cuadrados, etcétera, por ahí se simplifica. X cuadrado más y cuadrado, fíjense acá que da r cuadrado seno de φ. ¿Sí? Eso puede ser útil. ¿Y quién da r cuadrado acá? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Si quieren esas dos, por ahí a veces, si aparecen mucho, pueden usar. X cuadrado más y cuadrado da r cuadrado seno de φ. Simplemente hacer esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, este sí da r cuadrado. ¿Está bien? Estas pueden servir ahí para reemplazar. Bien, el jacobiano, r cuadrado seno de φ. Y, bueno, integro en las variables estas sobre la región nueva, la región sencilla. Bueno, y entonces, para terminar, vamos a hacer la cuenta esta de acá abajo, que es el volumen de la esfera de radio R mayúscula, la esfera completa, ¿sí? Y entonces, ¿quién es la función? La función es 1, porque lo que me da el volumen de un sólido es integrar la función 1 sobre ese sólido. Este dB acá, acuérdense que es otra notación para dx, dy, dz. Es una buena notación el dB porque de alguna forma este dB es lo que se está transformando en esto. Este sería el nuevo dB, o vamos a llamarle, no sé, dB sombrerito. Esta es la idea de reescribir el elemento de volumen, ¿sí? Que es, bueno, los físicos les suelen llamar a esto, a integrar en el ángulo θ, r cuadrado seno de φ, lo suelen llamar ángulo sólido, ¿sí? A mí no me gusta usar eso, me parece muy anticuado, pero... Bueno, a ver, si esto es una esfera, sí. ¿Qué es lo que te decía acá? Si en lugar de estar en una esfera estoy entre dos esferas, por ahí va entre R1 y R2. Eso depende del problema específico. Esto que es una esfera es, así como las polares te transformaban el círculo en un cuadrado, las esféricas y las cilíndricas te transformaban el cilindro en un cubo, las esféricas te transforman la esfera en un cubo, ¿sí? Que es de 0 a R, de 0 a pi y 0 a pi sobre 2. Ahora, puede ser, por ejemplo, que R lo tengas entre dos de estas o que lo tengas entre un número y una función. Eso depende de la región, va a cambiar. Esta es la más sencilla, que es la esfera completa. Si es la esfera completa, ¿cómo describo la esfera completa? Digo, bueno, es una esfera de radio R. ¿Sí? El radio puede ir de 0 hasta R. ¿Sí? El ángulo θ puede barrer todo, de 0 a 2pi. Y el ángulo φ puede barrer todo su dominio, que es de 0 a pi. Esto es una esfera, es lo más sencillo posible de hacer en esféricas. En la guía lo que van a ver son otros problemas en los cuales las regiones están o bien restringidas a otros pedacitos de esfera o bien
hay alguna función, como nos pasó antes con el paraboloide, etcétera, que puede salir. Tengo un ejercicio hecho en esférica que creo que últimamente no lo subo porque yo nunca tomo un ejercicio tan difícil, pero después por ahí lo subo para que vean un ejemplo de estos horrible, en el cual sale con esféricas y sale con cilíndricas. No estoy muy tentado de subirlo porque no quiero que piensen que voy a tomar algo tan difícil como eso, pero en principio dependerá la región cómo sale. Esta es la región más fácil posible de describir en esféricas, que es una esfera. ¿Sí? Bueno, cuando integro con respecto a tita, fíjense que r cuadrado seno de phi no depende de tita, así que me queda tita entre 0 y 2pi. 2pi menos 0 es 2pi. Entonces, esta cuenta de acá, voy a ir y volver para atrás, así se borra todo. La primer cuenta de acá me va a quedar 2pi por la integral entre 0 y r. La integral entre 0 y pi, r cuadrado seno de phi de r. Bueno, el r no depende de phi, así que lo puedo sacar acá afuera. Me va a quedar la integral entre 0 y r cuadrado seno de phi de r. Esto es coseno es menos coseno de phi. Esto acá parece un tita, pero es un phi. Esto es menos coseno de phi. 0 y r. Menos coseno de phi, cuya derivada es el seno de phi. De 0 y pi. Y de r. Voy a seguir acá arriba. En pi da menos 1 y en 0 da 1. Así que esto daría menos 2. Con este menos de acá afuera da un 2. Entonces tengo, y el 2pi que me faltaba de acá afuera, ¿no? 2pi por acá, 2pi por acá. Esta cuenta da 2, porque daría menos 2, pero con este menos da 2. Entonces tengo 2 por el 2pi de afuera da 4pi. La integral entre 0 y r de r cuadrado de r. Bueno, integro de r cuadrado, me queda 4pi ahí, r cubo sobre 3, 0 y r. Y esto da, como cabía esperar, 4 tercios de pi por r cubo, que es el volumen de una esfera. Así que bueno, este es el ejemplo más sencillo que hay, porque lo más fácil de describir que hay en esféricas es la esfera completa. En la guía van a tener ejemplos de esféricas, no hay tantos. Después voy a subir algunos ejemplos de parcial, etcétera. Los ejemplos de parciales medio viejos por ahí son demasiado feos. Yo no quiero hacer perder tanto el tiempo con regiones tan espantosas. Pero la idea es eso, que esto se usa en problemas con simetría puntual, simetría central. ¿Sí? Ejemplo típico de esto son los problemas de electrostática de una carga puntual, una carga esférica, ese tipo de problemas. Bueno, estos tres ejemplos que vimos nosotros son los cambios de coordenadas clásicos, ¿sí? Donde el jacobiano uno ya lo tiene en la cabeza o en la hoja de fórmulas y lo que concentra toda su atención en describir la región. Lo que van a ver en la guía es algún ejemplo de cambios de coordenadas específicos. Es decir, bueno, me defino esta phi porque es sencilla. No sé si, como les decía antes, si tengo x entre dos rectas, y igual x menos 3, y igual x más 3, bueno, me defino ahí menos x como una variable que va entre menos 3 y 3. Bueno, eso justo en ese ejemplo me sirve. No es un ejemplo muy general. Entonces en la guía por ahí ven, con Marilí y con Estela, algunos ejemplos específicos. Esto tiene su cuestión técnica, ¿no? Porque tiene, por un lado, acordarse el teorema, no olvidarse el jacobiano, etc. Por el otro lado, describir las regiones, que obviamente con tiempo uno ya practica mucho y le sale más fácil, pero tampoco es que sobra el tiempo. Así que mi idea en estos ejercicios es, por ejemplo, lo que les decía, para el examen yo no les voy a pedir que se memoricen el jacobiano de estas tres cosas, porque no me interesa que si uno le pone seno de phi o coseno de phi porque no se acordaba,
tenga mal todo si entendió los conceptos y supo describir la región, etc. Entonces, en la hoja de fórmulas están los jacobianos estos, no se preocupen por eso. La idea es que practiquen, sobre todo, reconocer qué cambio de variables va, describir las regiones, etcétera. Y después las cuentas son las cuentas. Yo en general no tomo cuentas que digas, uy, esta cuenta era imposible. Yo les dije, les voy a subir un ejercicio que es de hace unos 3 años, un poco más, que no lo había hecho yo, pero tenía de interesante que podía salir en cilíndricas o en esféricas, etcétera. Y es interesante el ejercicio en sí, porque también uno saberse un montón de problemas distintos de esférica y cilíndrica, por un lado está bueno, pero no quiero centrar el examen en que sea, uy, qué difícil hacer cilíndricas o esféricas. Me interesa que conozcan el concepto, etcétera, y que sepan describir regiones medianamente razonables. Así que, sobre todo, no quiero que entren en el bloqueo de decir esto es imposible, porque como habrán visto acá, yo les digo, este es el ejemplo más sencillo y ya tiene un montón de cuentas. No son tan feos los ejercicios de cambio de variable. Toda la atención tiene que estar centrada en la descripción de la región. Después las cuentas van a salir. Entonces, si uno le sale la región, las cuentas salen. Bueno, no sé si eso les da más tranquilidad o no, pero nada, hay que tomárselo con calma. Lamentablemente no hay tanto tiempo como para hacer. Estaría bueno hacer los ejemplos re difíciles y hacer 10.000 ejemplos. Yo prefiero centrarme en los ejemplos más conceptuales, que salgan las cuentas, etcétera, y con eso poder aprender y verificar que hayan aprendido eso. Bueno, por hoy estamos. Mañana lo que voy a hacer es ya dar lo último de esta guía, que es integral de superficie. Integral de superficie es casi lo mismo que integral de línea, solo que vamos a definir, en lugar de las curvas, vamos a definir superficies, y después vamos a hacer como hicimos con la integral de línea. La integral de un campo escalar sobre la superficie, que es más o menos el promedio del campo escalar sobre la superficie, y la integral de un campo vectorial, que ahí, bueno, la relación entre una curva y un campo vectorial era más o menos parecida, porque uno era un campo vectorial y el otro tenía un vector tangente. Ahora, cuando veamos superficies, vamos a tener que tener por un lado un vector, que es el campo vectorial, y por el otro lado una superficie a la cual le tenemos que asociar un vector. Entonces, parte del trabajo de mañana va a ser, dada una superficie, asociar un vector, que se va a llamar vector normal, y esa es la mayor parte del trabajo. Mañana, entonces, vamos a ver la definición de superficie para poder asignar ese vector a las superficies y la definición de las integrales de superficie para poder terminar la práctica esta. Nos vemos y corto la grabación acá. Y la semana que